Santiago Arrieta se encontraba en el amplio vestíbulo de su lujosa mansión en Montevideo, rodeado de mármol blanco y dorado, con una decoración que evidenciaba su riqueza desmesurada. Las luces del candelabro brillaban intensamente, reflejándose en los cuadros de artistas renombrados que adornaban las paredes. Sin embargo, a pesar de la opulencia que le rodeaba, un profundo desdén invadía su corazón. Se sentía atrapado en un mundo superficial, donde las sonrisas eran solo máscaras y las conversaciones meros intercambios vacíos de cumplidos. Cada gala, cada evento benéfico se había convertido en un acto performático, donde la verdadera caridad se perdía entre copas de champán y miradas calculadoras. Mientras Santiago contemplaba la escena desde la ventana, observaba a sus vecinos lucir sus mejores galas, ansiosos por ser vistos y valorados, como si su valía dependiera del brillo de sus trajes. En ese momento, el mayordomo irrumpió en sus pensamientos, entregándole una invitación a la gala de caridad que se celebraría esa misma noche. Un evento más de la alta sociedad, pensó con desdén. La invitación estaba decorada con un elegante diseño, pero para él solo representaba una oportunidad más para que los ricos se sintieran bien consigo mismos mientras ignoraban la miseria que los rodeaba. Santiago sintió un nudo en el estómago. La idea de asistir le resultaba insoportable. Decidido a alejarse de esa vida vacía, Santiago comenzó a pensar en un plan radical. ¿Qué pasaría si se disfrazara de mendigo, de alguien que realmente conociera la lucha diaria? Con la mente en ebullición, se dirigió a su cuarto, donde comenzó a buscar ropa vieja y andrajosa. Encontró un abrigo raído y unos pantalones desgastados que antes pertenecieron a un antiguo empleado. Se miró en el espejo y al verse sintió una mezcla de miedo y liberación. La idea de convertirse en Pablo, un hombre sin hogar, le llenó de un extraño sentido de propósito. Esa misma tarde, Santiago se dirigió a la avenida 18 de Julio, una de las calles más concurridas de Montevideo. Se sentó en una esquina, rodeado de gente que pasaba a toda prisa, sumida en sus propios pensamientos y preocupaciones. A medida que el sol comenzaba a caer, las luces de la ciudad se encendieron, creando un ambiente vibrante y al mismo tiempo frío. Santiago observaba con atención cada rostro que pasaba, cada mirada que se desviaba de su presencia. La indiferencia de los transeúntes le impactó profundamente. Algunos lo miraban con desdén, otros simplemente lo ignoraban, como si su existencia no tuviera importancia. Con el paso de las horas, las sombras crecían y la noche caía, y Santiago se sintió como un espectador en un mundo que no era el suyo. La realidad de la pobreza le golpeó con fuerza, y de repente el lujo de su mansión parecía un recuerdo lejano, casi irreal. Estaba allí, en la piel de Pablo, y cada rayo de luz que iluminaba la avenida no hacía más que resaltar la oscuridad de su nueva realidad. En ese momento comprendió que su vida anterior estaba llena de ilusiones, mientras que esta nueva experiencia le ofrecía la cruda verdad de la existencia humana. Mientras observaba a la gente pasar, Santiago empezó a escuchar las historias de otros mendigos que se habían acercado a él. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba enmarañada, le habló sobre los años que había pasado en la calle, sobre las decisiones que lo llevaron allí y sobre la soledad que lo acompañaba. Fue entonces cuando conoció a Teresa. Ella se sentó a su lado, con un pequeño abrigo que no lograba cubrir el frío que la rodeaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Comenzaron a hablar, y Teresa le compartió sus sueños de encontrar un trabajo digno para cuidar de sus hijos, de cómo la vida le había dado la espalda, y aún así seguía luchando. Santiago sintió una conexión instantánea con ella, como si en medio de su disfraz algo profundo y humano comenzara a florecer en su interior.
Las palabras de Teresa resonaban en su corazón y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente vivo. El sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios de Montevideo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. En una esquina de la avenida 18 de Julio, Pablo, la identidad que Santiago Arrieta había adoptado, se encontraba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y un viejo abrigo raído que apenas lo protegía del frío. A su alrededor, la vida de la ciudad continuaba sin interrupciones, con personas que pasaban deprisa, absortas en sus teléfonos o en charlas intrascendentes. Sin embargo, en medio de esta multitud, Santiago había comenzado a escuchar historias que le mostraban una realidad muy distinta a la suya. Esa tarde, mientras observaba a los transeúntes, se acercó Eduardo, un hombre de cabello canoso y barba descuidada, que había sido profesor de literatura antes de que la crisis económica lo despojara de su empleo y su hogar. Con un tono melancólico, Eduardo compartió su historia, como si necesitara que alguien la escuchara. Santiago se sintió conmovido. Las palabras de Eduardo eran un eco de su propia lucha interna. La vida me enseñó que no hay mayor pobreza que la de no tener un propósito, dijo el exprofesor, su voz temblando ligeramente. Santiago, todavía en su papel de mendigo, se preguntaba cómo un hombre con tanto conocimiento y pasión había terminado en la calle. A medida que la conversación fluía, Eduardo se adentraba en sus recuerdos, hablando de sus estudiantes, de la alegría que sentía al compartir su amor por la literatura. Santiago escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. La vida de Eduardo representaba todo lo que había perdido al sumergirse en el mundo del dinero y la superficialidad. A veces pienso que lo perdí todo, pero luego recuerdo a mis alumnos, y eso me da un poco de esperanza, confesó Eduardo. Santiago sintió una punzada en su corazón. La esperanza era algo que él había olvidado por completo. Esa noche, mientras se acomodaba en su rincón habitual, Santiago presenció un altercado que lo sacudió profundamente. Un grupo de jóvenes, con miradas desafiantes, rodeó a un mendigo que, visiblemente asustado, intentaba protegerse. Las risas burlonas de los atacantes contrastaban con la desesperación del hombre en el suelo. Santiago sintió un nudo en el estómago. La violencia y la desesperación se palpaban en el aire, y comprendió que no solo se trataba de la lucha por sobrevivir. En esos momentos, la dignidad de cada persona estaba en juego. Como si fuera un espectador en una película oscura, Santiago se vio atrapado entre el miedo y el deseo de intervenir. Quería gritar, wanted to throw himself into the fray and defend the helpless man, but the weight of his disguise held him back. En su mente, la pregunta resonaba, ¿cuánto valía la vida humana en una sociedad que parecía haber olvidado su valor? Decidió que al día siguiente buscaría a Eduardo y le contaría lo que había presenciado. Necesitaba su perspectiva, su sabiduría. Al día siguiente, en la misma esquina, se reunió con Teresa, la madre soltera que había conocido días atrás. La mirada de Teresa reflejaba la preocupación constante que la consumía. «Pablo, estoy en problemas. Me están desalojando. No sé qué hacer», confesó con lágrimas en los ojos. Santiago sintió una oleada de frustración y compasión. Su deseo de ayudarla creció, pero la lucha interna que enfrentaba era monumental. ¿Cómo podría ofrecer ayuda sin revelar su verdadera identidad? La idea de despojarse de su disfraz lo aterraba, pero el impulso de hacer algo por ella era irrefrenable. Mientras Teresa hablaba, Santiago se encontraba atrapado en un mar de emociones. Quería ser el héroe que ella necesitaba, pero también temía que su revelación lo separara. «No tengo dinero, pero puedo ayudarte a encontrar recursos», dijo, intentando mantener la calma. Sin embargo, en su interior, sabía que las palabras eran insuficientes.
La lucha entre su identidad como Pablo y su vida como Santiago Arrieta, el millonario, se intensificaba. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a Teresa y a Eduardo, sus nuevos amigos. Santiago, bajo la piel de Pablo, se adentró nuevamente en el mundo que había decidido explorar. La noche caía sobre Montevideo, y con ella una atmósfera de vulnerabilidad y conexión. Mientras caminaba por las calles que antes le eran familiares, se dio cuenta de que cada paso lo acercaba más a la esencia de quienes, como él, luchaban día a día. Pero esta vez había un nuevo propósito en su corazón: comprender y compartir la carga de sus amigos, Teresa y Eduardo. Al llegar al refugio improvisado donde se encontraban, una antigua estación de tren abandonada, Santiago sintió la calidez de la pequeña fogata que habían encendido. El humo danzaba en el aire, mientras las llamas arrojaban sombras titilantes sobre las caras cansadas, pero esperanzadas de sus compañeros. Teresa, con su cabello algo desaliñado pero brillante, sonreía al verlo. A su lado, Eduardo, con su cabello canoso y ojos profundos, le ofrecía un gesto de bienvenida. Había algo reconfortante en esa camaradería, un lazo que se había forjado en medio de la adversidad. «Hoy me he encontrado con alguien interesante», comenzó Santiago, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Un viejo amigo, Ricardo. Hablamos sobre lo que significa tener y no tener. Su visión era bastante dura». «¿Dura en qué sentido?», preguntó Teresa, mientras se acomodaba en el suelo, apoyando su espalda contra la pared fría de ladrillos. Era despectivo. Decía que la pobreza es una elección de vida, que las personas que están en la calle no hacen suficiente por salir de ahí, respondió Santiago, sintiendo una punzada de indignación. Eduardo frunció el ceño, recordando sus propias luchas. «Es fácil hablar así desde la comodidad de un despacho. No saben lo que es pasar una noche en la calle, con el estómago vacío y sin un lugar seguro donde dormir». Santiago sintió cómo su corazón se encogía al escuchar la verdad en las palabras de Eduardo. Sabía que la realidad de su amigo era dura y que él, desde su mundo de lujos, había ignorado completamente ese dolor. Decidió abrirse, aunque sin revelar su verdadera identidad. «Yo también he vivido situaciones complicadas. No en la calle, pero he tenido mis propias batallas. A veces siento que, a pesar de todo lo que se tiene, hay un vacío que no se puede llenar con dinero». «Eso es cierto», dijo Teresa, mirándolo con una mezcla de curiosidad y empatía. «La gente cree que la pobreza es solo material. Pero hay una soledad que acompaña a la pobreza emocional. A veces lo que más necesitamos es conexión, sentir que no estamos solos». El silencio se instaló entre ellos, cada uno reflexionando sobre sus propias experiencias. Santiago se sintió cada vez más conectado a ellos, como si su disfraz se desvaneciera lentamente, revelando la realidad de su propia humanidad. Era un momento de vulnerabilidad compartida, donde las máscaras caían y las verdades salían a la luz. Santiago, sintiendo la calidez de ese instante, decidió compartir un poco más de su pasado, omitiendo detalles que pudieran delatar su verdadera identidad. «Hubo un tiempo en que trabajé en un lugar donde la gente luchaba por salir adelante. Aprendí que todos tenemos historias que contar y no siempre son fáciles de escuchar». Teresa asintió, sus ojos brillando con comprensión. «Cada uno de nosotros tiene una historia. A veces nos sentimos atrapados en ella como si no hubiera salida. Pero creo que el hecho de que estemos aquí, juntos, ya es un paso hacia adelante». La conversación fluyó naturalmente y poco a poco el ambiente se llenó de risas y anécdotas. Santiago se dio cuenta de que, a pesar de las circunstancias, había una belleza en la lucha compartida.
La conexión humana que había estado buscando desde el principio de su travesía se manifestaba en ese refugio improvisado, iluminado por la chispa de la esperanza. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y las estrellas parpadeaban en el cielo, Santiago comprendió que no solo estaba descubriendo la verdad sobre la pobreza, sino que también estaba redescubriendo su propia humanidad. La vida le había dado una nueva perspectiva, y en ella había encontrado un propósito que iba más allá de la riqueza material. En su corazón, la decisión de ayudar a sus amigos comenzaba a tomar forma, y con ello una nueva misión que lo llevaría a confrontar no solo su pasado, sino también el futuro. Santiago, aún asumiendo la identidad de Pablo, se encontraba en una encrucijada. La noticia de que Teresa y sus hijos estaban al borde del desalojo le había golpeado como un rayo. Se sentó en un banco del parque, rodeado del bullicio de la ciudad, pero su mente estaba en otro lugar. La angustia que reflejaba el rostro de Teresa al compartir su situación lo atormentaba. Había visto a esa madre luchadora con los ojos llenos de esperanza y miedo, y ahora se preguntaba si realmente podría hacer algo para ayudarla sin revelar su verdadera identidad. Mientras pensaba, miró a su alrededor. Las risas y las conversaciones de las personas que pasaban a su lado parecían tan lejanas como un mundo diferente del que él había conocido. En ese momento sintió una profunda conexión con Eduardo, quien había pasado por sus propias tormentas. Sin embargo, la impotencia se apoderaba de él, y a cada segundo que pasaba, la presión emocional aumentaba. ¿Sería capaz de intervenir sin traicionar la confianza que había construido con ellos? La lucha interna de Santiago se tornó cada vez más difícil de manejar. Esa misma tarde, mientras se sentaba en la esquina donde solía pedir limosna, escuchó rumores entre sus compañeros sobre un grupo de acreedores que estaban acechando a las familias en la zona. La angustia en la voz de Eduardo resonaba en su mente. Santiago no podía soportar la idea de que su amigo tuviera que enfrentarse solo a esa lucha. Se sentía atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a que su verdadera identidad saliera a la luz. La idea de que sus amigos pudieran ser despojados de lo poco que tenían lo llenaba de rabia y frustración. Esa noche, mientras compartía una hoguera con Eduardo y Teresa, las tensiones aumentaron. Eduardo, con su voz quebrada, comenzó a hablar sobre sus deudas y cómo había llegado a ese punto. Santiago lo escuchaba, sintiendo que cada palabra era un puñal en su corazón. «No sé qué hacer, Pablo», dijo Eduardo mirando la llama parpadeante, como si buscara respuestas en ella. «No quiero que mis hijos crezcan en un lugar donde no tienen seguridad. He hecho todo lo posible por ellos, pero parece que no hay salida». Santiago sintió que el dolor de Eduardo se convertía en su propio dolor. Deseaba gritar, ofrecerle su ayuda sin reservas, pero la verdad lo paralizaba. ¿Cómo podría salvar a sus amigos sin traicionarse a sí mismo? La tensión era palpable, y cada segundo que pasaba se sentía como un peso insostenible en su pecho. Fue entonces cuando, en un arrebato de desesperación, uno de los acreedores se presentó ante ellos. Un hombre corpulento con una actitud amenazante exigía el pago inmediato de una deuda que Eduardo no podía cumplir. Santiago sintió que el tiempo se detenía. La impotencia lo invadió al ver cómo Eduardo trataba de defenderse, mientras Teresa abrazaba a sus hijos, intentando protegerlos del miedo que se cernía sobre ellos. Sin poder contenerse, Santiago se levantó. «¡Basta, Zrenia!», exclamó, haciendo que todos se volvieran a mirarlo. La mirada desafiante del acreedor se encontró con la de Pablo, y en ese momento Santiago se sintió más valiente que nunca, pero también más vulnerable. Sabía que no podía dejar que su miedo lo dominara. «No puedes hacer esto», continuó, su voz firme pero cargada de emoción.
Ellos son personas, no objetos para ser despojados. El acreedor, sorprendido por la intervención de Pablo, frunció el ceño, pero Santiago sintió que su corazón latía con fuerza. No era suficiente, pero al menos había hablado. Sin embargo, la lucha interna seguía. ¿Qué podía hacer realmente sin revelar quién era? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a aquellos que había llegado a considerar su familia? Mientras la noche avanzaba y el frío comenzaba a calar los huesos, Santiago se dio cuenta de que la decisión que debía tomar no sería fácil. La presión emocional aumentaba y el tiempo se agotaba. Había llegado el momento de enfrentar su dilema: usar su riqueza para ayudar a sus amigos o continuar con su experimento que tanto le había enseñado sobre la vida y la humanidad. Con cada tic del reloj, la balanza se inclinaba más hacia la necesidad de actuar, y en su interior Santiago sabía que no podría permanecer como un espectador por mucho tiempo. Santiago se encontraba en un punto crítico de su travesía, un dilema que le carcomía las entrañas. Mientras las luces de Montevideo parpadeaban a su alrededor, el peso de su decisión lo oprimía. Había pasado semanas como Pablo, un mendigo en las calles, y había experimentado la crudeza de la vida que antes solo conocía vagamente. La conexión que había forjado con Teresa y Eduardo lo había transformado, y ahora, con la amenaza del desalojo sobre las cabezas de Teresa y sus hijos, sabía que debía actuar. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba mentalmente para la revelación. Era una tarde nublada, el aire fresco soplaba con un toque de melancolía. Santiago decidió que era el momento. Se reunió con Teresa y Eduardo en el mismo lugar donde habían compartido tantas historias y risas. Las calles estaban tranquilas y el murmullo de la ciudad parecía atenuarse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Teresa, Eduardo, comenzó Santiago, su voz temblando ligeramente. Hay algo que necesito contarles. Ambos lo miraron, la curiosidad y la preocupación reflejadas en sus rostros. Santiago inhaló hondo, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. Mi nombre no es Pablo, soy Santiago Arrieta. Soy un empresario, un millonario. Las palabras salieron de su boca como si fueran un veneno que necesitaba ser expulsado. La reacción de Teresa fue inmediata. Sus ojos se abrieron como platos, y Eduardo se quedó en silencio, procesando la revelación. ¿Por qué?, preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. La incredulidad y la traición se mezclaban en su expresión. Me disfracé de mendigo porque quería entender la vida desde otra perspectiva. No podía seguir ignorando las realidades de las personas que viven en las calles, como ustedes. Santiago sintió una oleada de emociones. La vulnerabilidad lo envolvió. Era un hombre que había tenido todo, pero que se había sentido vacío. Ahora, al exponer su verdadera identidad, se sentía más desnudo que nunca. Teresa se cruzó de brazos buscando proteger su corazón. ¿Y ahora qué? ¿Vas a usar tu riqueza para ayudarnos o solo fue un juego para ti? La pregunta la golpeó con fuerza. Santiago sintió que su corazón se encogía. No fue un juego. He visto y sentido el dolor que ustedes enfrentan. Quiero ayudar, de verdad. Con la tensión palpable en el aire, Santiago comenzó a explicar su plan. Habló sobre cómo podría usar su influencia y recursos para ayudar a Teresa a evitar el desalojo. La determinación en sus ojos se reflejaba en la luz tenue que caía sobre ellos. Eduardo, aún en estado de shock, finalmente intervino. Si realmente quieres ayudarnos, entonces hazlo, pero que no sea solo por compasión. Hazlo porque entiendes lo que significa ser vulnerable. Santiago asintió, sabiendo que tenía que demostrar que su corazón estaba en el lugar correcto. Juntos
Comenzaron a trazar un plan que no solo beneficiaría a Teresa, sino que también podría ser un modelo para ayudar a otros en situaciones similares. Hablaron de crear un refugio, un lugar donde las personas pudieran encontrar apoyo y recursos para reintegrarse a la sociedad. Después de un rato, la tensión comenzó a disiparse. Teresa miró a Santiago con una mezcla de desconfianza y esperanza. Si realmente puedes hacerlo, entonces confío en ti. Pero necesito tiempo para procesar esto. Santiago sintió un alivio momentáneo al ver que había una posibilidad de reconciliación. Se aferró a la idea de que, a pesar del impacto inicial de su revelación, había una nueva oportunidad de construir algo significativo. El aire se tornó más ligero, y la conversación fluyó hacia los sueños de Teresa y Eduardo, sus anhelos y aspiraciones. Santiago se sentía más conectado que nunca, como si una red invisible los uniera. Sin embargo, en su mente, el eco de su pasado y la sombra de Ricardo, su antiguo socio, seguían acechando. Sabía que no podría escapar de su pasado por mucho tiempo. Esa misma noche, mientras se retiraba a su refugio improvisado, la imagen de Ricardo apareció en su mente. Santiago sabía que habría un enfrentamiento inevitable entre sus viejas creencias y la nueva vida que había comenzado a forjar. La lucha por su identidad no había hecho más que comenzar, y la revelación de su verdadero yo lo llevaría a un camino que jamás había imaginado. La revelación de Santiago como el verdadero Pablo se esparció como un reguero de pólvora por el círculo social de Ricardo. Las redes sociales, que antes eran una plataforma para mostrar la opulencia y las fiestas exclusivas, comenzaron a llenar sus muros con comentarios y reacciones sobre el escándalo. Los amigos de Santiago, aquellos que alguna vez lo habían tratado con desdén por su aparente obsesión con la caridad, ahora lo miraban con admiración. Mientras tanto, la imagen de Ricardo se desmoronaba rápidamente. Las acusaciones de fraude y prácticas empresariales desleales lo seguían como sombras, y la indignación pública crecía. Santiago, aunque abrumado por la atención, se sintió impulsado por un nuevo propósito. En lugar de esconderse de las repercusiones de su revelación, decidió utilizar su influencia y su fortuna para cambiar la narrativa. Con la ayuda de Teresa y Eduardo, comenzó a formar un refugio para aquellos que se encontraban en situaciones similares a las que él había vivido en su tiempo como mendigo. Era un lugar donde no solo se ofrecía albergue, sino también programas de reintegración que incluían capacitación laboral, asesoramiento psicológico y apoyo emocional. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Santiago, Teresa y Eduardo se dedicaron a recaudar fondos y a encontrar voluntarios dispuestos a ayudar. Las reuniones eran intensas, llenas de ideas y sueños sobre cómo transformar vidas. Santiago se sintió más vivo que nunca. El propósito que había buscado durante tanto tiempo se estaba materializando ante sus ojos. El refugio pronto se convirtió en un espacio vibrante, donde las historias de las personas se entrelazaban con la esperanza y el esfuerzo colectivo. Mientras tanto, la situación de Ricardo se deterioraba. Las autoridades lo arrestaron, y las imágenes de su captura se difundieron en todos los medios. Santiago observó el proceso desde la distancia, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Por un lado, había una justicia poética en el desenlace de alguien que siempre había menospreciado a los menos afortunados. Por otro lado, no podía evitar recordar que, en algún momento, Ricardo había sido su amigo, un socio en quien confiaba. La caída de Ricardo era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida y de cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias implacables. Santiago, ahora un activista social, se encontró en numerosas conferencias y foros, hablando sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Había aprendido que la verdadera riqueza
no se medía en dinero, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Con cada discurso, cada vez que contaba su historia, sentía que la conexión con su comunidad se fortalecía más. La gente no solo veía a un multimillonario dispuesto a ayudar, veían a un hombre que había estado en sus zapatos, que había escuchado sus historias y que había decidido actuar. Un día, mientras caminaba por la ciudad acompañado de Teresa y Eduardo, Santiago se detuvo frente a un grupo de personas que se reunían en una plaza. Allí, músicos, artistas y soñadores compartían su arte con la comunidad. Era un reflejo de la vida que Santiago había llegado a amar, una vida llena de color y diversidad. Su corazón se llenó de esperanza y comprendió que su camino apenas comenzaba. Las raíces que había sembrado en las vidas de Teresa y Eduardo estaban floreciendo, y juntos estaban creando un cambio real en su entorno. Mirando al futuro, Santiago se sintió optimista. Las cicatrices de su pasado seguían presentes, pero ya no lo atormentaban. En su lugar había una nueva responsabilidad, la de ser una voz para aquellos que no tenían una. La historia de Santiago no solo era un viaje de autodescubrimiento, sino un llamado a la acción. A cada paso que daba, recordaba que la empatía era la clave para construir un mundo más justo, un mundo donde cada persona, sin importar su origen, tuviera la oportunidad de brillar. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Me encantaría saber tu opinión. Comenta aquí abajo y cuéntame qué te ha parecido la historia. Estaré feliz de leer tu comentario. Hasta el próximo video.